Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Susana Barreto y vamos a hablar hoy de la insuficiencia renal crónica. Definiendo, podemos decir que es una pérdida progresiva del filtrado glomerular. Sabemos que la función renal se identifica, digamos que sabemos cómo está la función renal por el filtrado glomerular. Y la insuficiencia renal crónica es una pérdida progresiva, gradual e irreversible de las nefronas funcionantes. Entonces perdemos nefronas y al perder las nefronas perdemos también la función renal. El problema de la insuficiencia renal crónica es que una vez producido el daño renal, a partir de cierto grado de destrucción de nefronas, la función va a seguir deteriorándose, hagamos lo que hagamos. O sea, ya es irreversible. La pérdida progresiva es asintomática. No se da cuenta el paciente y el médico, si no hace un filtrado glomerular, tampoco se va a dar cuenta. Se vuelve sintomática recién la insuficiencia renal crónica cuando el filtrado glomerular es menos de 30 mililitros por minuto. Cuando el tratamiento que vamos a hacer nosotros para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica ya no es efectivo. Podemos retrasar un poquito tal vez esta lesión renal, pero indefectiblemente va a ir a la insuficiencia renal crónica estadio 5, o sea, a diálisis o trasplante. Esta es una visión en estadio terminal ya de nuestros riñones. Este es un riñón normal en el cual nosotros vemos lo más oscuro es la parte de la corteza, es más oscuro porque tiene mucha cantidad de sangre. La parte más clara es la médula y los túbulos renales y el sistema excretor, que es más clara. La diferenciación córtico-medular es bien clara en los riñones normales. Cuando el riñón está en estadio terminal, vemos un riñón pequeño, casi no se distingue del resto de la ecografía, en el cual la diferenciación córtico-medular ya no existe. Pero en este estadio es muy fácil hacer el diagnóstico, pero ya no nos queda nada que hacer normalmente más que tratar al paciente con diálisis o trasplante. Entonces, el síndrome de insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica, como actualmente le llamamos, vamos a ver la diferencia, es un síndrome de instauración lenta y se debe a la destrucción progresiva de las nefronas. Y van a alterarse entonces el filtrado glomerular, van a alterarse la secreción y reabsorción tubular y va a alterarse y van a producirse algunas alteraciones endocrinas, como veremos. El riñón tiene más de 2 millones de nefronas cuando nacemos y tiene una capacidad de adaptación muy buena. Quiere decir que no vamos a tener síntomas de insuficiencia renal hasta que se esté en estadio terminal. Por eso, en los últimos años se ha intensificado el diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica antes de tener síntomas. Este síndrome urémico, que le llamamos porque aumenta la urea, aunque no es la única toxina que tenemos, va a ser diagnosticado fácilmente, pero así también el tratamiento ya es el del estadio 5, o sea, diálisis o trasplante. ¿Por qué se llega al estadio de enfermedad o insuficiencia renal crónica? Cualquier causa de nefropatía en el tiempo, algo que lesione el riñón, va a llevar a una insuficiencia renal crónica y poner en marcha lo que llamamos mecanismo de progresión. La diabetes es una de las más frecuentes porque también es una patología muy frecuente actualmente. Lo mismo que la hipertensión arterial, mal tratada o no tratada.
Las glomerulonefritis son menos frecuentes, pero es una causa también que se encuentra en el 5 al 10% de los pacientes que llegan a diálisis. La pielonefritis crónica, que es normalmente infecciones crónicas a repetición, lastimosamente tenemos entre las causas de enfermedades crónicas en un 10% en el país. La nefritis tubulointersticial es más rara, pero está presente, que es la inflamación de los túbulos con el intersticio. Y algunas enfermedades congénitas, que es la poliquistosis renal. No importa cuál sea la patología de origen, el mecanismo que lleva a destrucción masiva de las nefronas es el mismo en todos. Entonces podemos decir que los mecanismos de lesión renal son lo que lleva a fibrosis, vamos a decir, son la glomerulosclerosis, la fibrosis tubulointersticial y evidentemente va acompañada de esclerosis vascular. La glomerulosclerosis, hablamos de una fase de lesión endotelial, de proliferación mesangial, que son los primeros estadios, y por último está la esclerosis y fibrosis glomerular, cuando ya el glomérulo está totalmente destruido. La fibrosis tubulointersticial también tiene una fase de inflamación importante, la fase de proliferación de fibroblastos y la fase de fibrosis. Lo ideal sería que diagnostiquemos el estadio en la fase iniciales. Ahora, ¿cómo llega a la destrucción progresiva de las nefronas? Es lo que vamos a ver primeramente. La disminución de nefronas que se produce por la enfermedad de base, puede ser una diabetes, una hipertensión, que lesiona, digamos que un 10% de las nefronas al comienzo. Pero estas nefronas que ya están destruidas, vamos a decir, producen alteraciones en el resto de las nefronas como compensación de la función renal. Se produce por un lado la hipertrofia glomerular. Se agranda ese glomérulo para poder contener toda la cantidad de sangre que llega al riñón y que ya no es posible que vayan por esas nefronas que ya están destruidas. La hipertrofia, este agrandamiento glomerular, se produce porque hay un aumento de factores de crecimiento fibrogénicos e inflamatorios. Y esto va a llevar a largo plazo a la glomerulosclerosis. Por otro lado, la disminución del número de nefronas produce una vasodilatación preglomerular, como dijimos, para que la sangre vaya al glomérulo que está sano. Entonces se aumenta el flujo plasmático por nefrona y aumenta también la presión capilar glomerular. Hay un aumento del filtrado glomerular, pero a expensas de que se produce una proteinuria. Tanto la proteinuria como la glomerulosclerosis no va a hacer que se vayan destruyendo progresivamente más número de nefronas y se vaya a la insuficiencia renal crónica progresiva. Proteinuria y glomerulosclerosis, entonces, es la principal causa de destrucción de las nefronas. ¿Por qué razón la proteinuria hace progresar la enfermedad renal crónica? Y en el tratamiento de estos pacientes tratamos de disminuir esta proteinuria por estos conocimientos que tuvimos hace ya un tiempo. Sabemos que la proteinuria, ¿qué es la proteinuria? Ya saben porque lo vimos al estudiar función glomerular. Es el pasaje de la albúmina, sobre todo, a través de los túbulos, a través del filtrado glomerular a los túbulos. Y estos túbulos reabsorben una cierta cantidad de albúmina y va al intersticio. Y estas proteínas que se reabsorben en los túbulos producen lesión tubular, producen apoptosis de las células tubulares. Son tóxicas para las células tubulares esta albúmina.
También esta proteinuria, como ya está en el intersticio, produce una activación intrarrenal del complemento por la vía alterna, lo que va a ocasionar una reacción inflamatoria en el intersticio renal. También esta proteinuria produce estas alteraciones inflamatorias por sí misma y produce interleuquina 8, endotelinas y factores de crecimiento beta. Todo esto va a hacer que exista una lesión túbulo-intersticial. Al comienzo una reacción inflamatoria que luego se va a convertir en fibrosis. Por eso la proteinuria es muy tóxica para el intersticio renal. El efecto de aumento de fibrosis también es debido a la angiotensina 2. Lo que sucede es que cuando el riñón va fibrosándose algunas nefronas, hay una disminución del flujo sanguíneo y estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esta angiotensina tiene efectos en el crecimiento celular, lo que va a hacer que aumente el crecimiento de células mesangiales y empeore la glomerulosclerosis. Actúa también produciendo un estrés oxidativo con inflamación del intersticio y del glomérulo. Entonces tengo un aumento de presión intraglomerular y esto me va a ocasionar un aumento de proteinuria y este aumento de proteinuria fibrosis intersticial. Y esto va a ir reduciendo el número de nefronas funcionantes y va a empeorar la nefropatía. Otra sustancia que favorece mucho la fibrosis es el factor de crecimiento beta. Esta es una proteína autoendocrina de señalización intracelular que controla la proliferación celular, la diferenciación, cicatrización y fibrosis. La angiotensina 2 estimula la producción de este factor de crecimiento beta. Y al aumentar la angiotensina, este factor de crecimiento beta, va a aumentar la síntesis de fibronectina, de colágeno, etc., lo que va a hacer que aumente la fibrosis intersticial. Otra hormona que tiene mucho que ver en la fibrosis renal es la aldosterona. Y esta aldosterona puede estar aumentada por varios mecanismos. Uno es la angiotensina 2, sabemos que estimula la aldosterona. La ingesta baja de sal también estimula la aldosterona porque hace que quiera reabsorber más sodio. La dislipidemia y la hiperglicemia van a aumentar la aldosterona. Y la aldosterona va a aumentar la inflamación a través de ciertas citoquinas inflamatorias, va a aumentar los factores de crecimiento beta que tiene que ver con la cicatrización, va a facilitar el depósito de colágeno y también va a aumentar la proliferación celular con el crecimiento de fibroblastos que va a hacer que haya mayor glomerulosclerosis y mayor túbulo intersticial fibrosis, o sea, fibrosis túbulo intersticial, lo que va a producir aumento de destrucción de nefronas y fibrosis renal. Entonces, a esta altura ya sabemos que la angiotensina 2 y la aldosterona tienen un efecto directo sobre la progresión de la enfermedad renal crónica. Por eso, como tratamiento de esta fibrosis, esta enfermedad renal crónica, para tratar de prevenir la progresión, usamos medicamentos que inhiben la angiotensina 2 e inhiben la aldosterona. Entonces, la glomerulosclerosis más la fibrosis tubulointersticial, por el mecanismo que acabamos de ver, disminuyen el número de nefronas. Histológicamente podemos ver una nefrona normal con las células bien establecidas y una nefrona que está, digamos, fibrosada, que ya no sirve histológicamente. Por supuesto, hay también fibrosis intersticial. Esta nefrona ya no es funcional y las otras están agrandadas porque deben
reemplazar estas nefronas que se eliminan. Eso viene a una teoría que lo dijo Brenner ya hace muchísimos años, en el 2001, que al principio una teoría y después fue cada uno de los pasos que él dijo se fue confirmando. Nos dice cómo va evolucionando cualquier lesión renal. En primer lugar, la lesión renal me produce disminución de la masa de nefronas. Esto, como vimos, me produce una hipertensión glomerular. Y esta hipertensión glomerular me va a producir por la glomeruloesclerosis, por la fibrosis, me va a producir pérdida progresiva del filtrado glomerular, lo que me va a producir disminución de la tasa de filtración glomerular. Pero además, esta hipertensión glomerular me va a producir un aumento de filtración de proteínas, la proteinuria que dijimos, que al reabsorberse por los túbulos va a recaptarse en el túbulo proximal sobre todo y va a aumentar la reacción inflamatoria en el tejido intersticial y me produce empeorando la cicatrización renal. Esta hipertensión glomerular también produce factores de crecimiento y activación de citoquinas, como vimos. Y esto va a hacer que haya una transdiferenciación de células renales al fenotipo fibroblástico. Estas citoquinas lo que hacen a nivel tubular, sobre todo, es transformar estas células epiteliales de los túbulos en fibroblastos. Entonces empiezan a producir más colágeno y a una reacción inflamatoria, hay más afluencia de monocitos y macrófagos y esto va a empeorar la fibrogénesis. Y al aumentar la fibrogénesis van a hacer que la cicatrización renal empeore. Entonces este es el resumen de cómo se van destruyendo progresivamente nuestras nefronas. Ahora, ¿cómo vamos a valorar nosotros los diferentes niveles de afectación renal? Voy a repetirle. La función renal utilizamos la urea, la creatinina y sobre todo el filtrado glomerular. La creatinina sérica en la mujer es menos de 1 miligramos por decilitro y en el varón es hasta 1.4. Algunos laboratorios le van a poner 1.2. La insuficiencia renal moderada tenemos cuando una creatinina sérica está en 1.4, de 1.4 a 2. Pero lo que también es importante recordar es que la creatinina sérica no siempre nos valora exactamente el nivel de función renal y para esto necesitamos medir nuestro filtrado glomerular. Porque recuérdense de este cuadro en el cual vemos que una creatinina de 1 que es normal nos dice que mi función glomerular es de 100. Cuando yo duplico esta creatinina, ya mi función renal ha bajado a 50%. O sea que pequeñas elevaciones de la creatinina sérica significa una gran disminución de mi filtrado glomerular. Por eso esta creatinina sérica debe ser al mismo tiempo debemos usar el filtrado glomerular para poder hacer un diagnóstico exacto de cuál es el filtrado real del paciente. Entonces, la insuficiencia renal crónica significa una disminución progresiva e irreversible de la tasa de filtración glomerular. Esta tasa de filtración glomerular que a nosotros nos dice cuál es la función renal normal puede ser medido por el aclaramiento de creatinina, que tiene algunos inconvenientes, pero sigue siendo la forma como evaluamos clínicamente, vamos a decir, porque necesita juntarse orina de 24 horas, si no se junta toda la orina de 24 horas, no sirve este valor y es complicado para el paciente hacerlo. La otra forma es que puede ser calculado. Y este cálculo se hizo en un primer momento, hace ya varios años, por esta fórmula de Crocos-Golf, que nos daba una aproximación del filtrado glomerular.
pero sobreestimaba en un 10 al 15% la función renal. ¿Por qué? Porque la creatinina plasmática no era la que, la creatinina también se secreta al nivel de los túbulos renales. El solo filtrado de creatinina no me dice a mí cuál es mi filtrado glomerular, porque no mide la secreción tubular. Y además hay que tener en cuenta pacientes que están muy desnutridos o muy obesos, y el embarazo y algunas enfermedades musculares que disminuyen masa muscular, etc. Posteriormente se utilizó esta ecuación que se llama MDRD, que es una ecuación ya un poquito más complicada y ya no podemos hacerla manualmente, sino tenemos que utilizar las calculadoras matemáticas. Por suerte, actualmente ya hay estas calculadoras instaladas en nuestros teléfonos, en la computadora, y es fácil acceder a ellas. Esta ecuación tiene en cuenta el nivel de creatinina en sangre, la edad del paciente y si es blanco o negro. También hay que adecuarla esto cuando la masa muscular es menor de 19, o sea, el paciente está desnutrido, o mayor de 35, el paciente obeso, porque el peso del paciente no está relacionada con el nivel de creatinina. Uno, porque ahí la masa muscular está disminuida en una, y porque lo que le da el peso al paciente es la grasa en el otro. La insuficiencia renal aguda no se puede medir, cambian hora a hora el nivel de creatinina, entonces no nos sirve para diagnóstico. El embarazo y enfermedades musculares subestiman generalmente este nivel de filtrado glomerular, pero es muy útil para el seguimiento del paciente en el consultorio. De acuerdo a este filtrado glomerular realizado a través del MDR, que van a ver ustedes que hay varios, hay MDR solo, MDR4, MDR6, que tienen pequeñas variaciones, pero todas son útiles. De acuerdo a eso, entonces, se clasificó el estadio de la enfermedad renal crónica en 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5. Este estadio de la enfermedad renal crónica, entonces, nos sirve a nosotros para evaluar el paciente que tenemos. Cuando nosotros tenemos estadio 1, significa que mi filtrado glomerular está por encima de 90 mililitros por minuto. Es decir, tengo un filtrado glomerular normal. Clínicamente, no hay ninguna manifestación clínica de lesión renal. Y el tratamiento, acá se dice que es muy eficaz el tratamiento para enlentecer la progresión de la enfermedad renal. Entonces, tengo algunas alteraciones, pero de mi enfermedad renal básica. Si es una diabetes, tengo algo de proteinuria; si es un síndrome nefrítico, tengo algo de hematuria, pero la urea y la creatinina siguen normales. Cuando yo tengo un estadio 2, significa que ya hay un ligero daño de mi filtrado glomerular, es decir, que se ha destruido un cierto porcentaje ya de las nefronas. El filtrado glomerular puede estar entre 89 y 60 mililitros por minuto, pero clínicamente la urea y la creatinina sigue estando normal porque el poder de compensación del riñón es muy grande y no hay síntomas de uremia. Aquí se puede estimar la progresión de la enfermedad renal crónica controlándolos cada 6 meses, cada 3 meses, y dar el tratamiento para enlentecer esa enfermedad renal crónica. Pero se dice que es menos eficaz que en el estadio 1. Cuando llegamos al estadio 3, que es descenso moderado del filtrado glomerular, 3A de 45 a 59 mililitros por minuto, 3B de 44 a 30 mililitros por minuto. Aquí ya hay algunos síntomas en el paciente, pero ustedes ven que prácticamente es el 50% de disminución del filtrado glomerular, lo que significa que el 50% de las nefronas ya están destruidas.
Podemos tener poliuria, nicturia, es decir, un ligero aumento de la cantidad de urecia a la noche, porque el riñón tiene trastorno ya para concentrar la orina. Y la creatinina está ligeramente elevada, por encima de 1.4 en el hombre y 1.3 en la mujer. Aquí la progresión de la enfermedad renal crónica ya no es posible. Acá lo único que podemos hacer es prevenir y tratar las complicaciones que están asociadas a la insuficiencia renal crónica. El evitar que vaya a un estadio terminal no va a ser posible. Lo que podemos hacer es lentecer en algunas circunstancias esta progresión, pero ya no vamos a impedir que progrese como es en el estadio 1 y 2. Cuando llegamos al estadio 4, decimos que es ya un descenso severo del filtrado glomerular con una un filtrado glomerular de 29 a 15 mililitros por minuto. Ahí ya es muy evidente el aumento de la urea y creatinina en sangre. Aquí ya tenemos por la insuficiencia renal hipertensión, edemas, poliurias a la noche porque ya no concentra el riñón, etc. Acá el paciente tenemos que prepararlo ya para diálisis y prevenir y tratar las complicaciones. Y cuando llegamos a estadio 5 ya es una falla renal completa, es menos de 35 mililitros por minuto y ahí el paciente tiene síntomas de uremia. Recién aquí el paciente tiene los síntomas que vamos a ver a continuación y que son lo que diagnostican fácilmente uremia. Y ahí lo único que podemos hacer es iniciar el tratamiento sustitutivo por diálisis. A partir del estadio 3 hablamos de insuficiencia renal crónica. 1, 2 hablamos de enfermedad renal crónica. Pero cuando ya estamos menos de 60 mililitros por minuto, ya hablamos de la insuficiencia renal crónica. Entonces, en esta insuficiencia renal crónica, la fase 1 o 2 es compensación completa al riñón y el número de nefronas tenemos destruido en un cierto porcentaje, pero el riñón lo compensa hipertrofiando las otras nefronas y esta hipertrofia de las otras nefronas va a hacer que se progrese a la fase de compensación parcial que ya son los estadios 3 y 4. Y por último la fase de descompensación que es la uremia en estadio 5. Lo ideal es hacer prevención estadio 1, 2, estadio 3 y 4 trata de enlentecer la progresión y aquí en el estadio 5 es ya reemplazo de la función renal por la diálisis o por el trasplante. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las alteraciones de la función renal que tenemos en una insuficiencia renal crónica. La alteración de la función renal me va a dar alteraciones cardiovasculares, gastrointestinales, endocrinas, metabólicas, dermatológicas, musculoesqueléticos, reproducción y sexualidad, hematológicas y neurológicas. Entonces, al alterarse la función renal, yo voy a tener todas estas alteraciones. Algunas de ellas vamos a estudiar por su significación fisiopatológica. Uno, lo que principalmente ocurre es que el riñón pierde su propiedad de filtrar las sustancias de nitrógeno, ¿verdad? Y otros metabolitos que se acumulan progresivamente en sangre. La urea, que es un producto final del catabolismo proteico, la creatinina, que se forma en el músculo y que también son a partir de la creatina y que son eliminados por el riñón, el ácido úrico, que es formado a partir de las purinas, o sea, del ADN, ARN, y ciertas moléculas medianas, que son de peso molecular entre 500 y 5000, que son las vitaminas D, etc.
entonces se van acumulando en forma progresiva a medida que disminuye el filtrado glomerular. Esta es la primera alteración fisiológica importante. También hay unos trastornos endocrinos que tienen que ver con la hormona paratiroidea y el otro la eritropoyetina. El déficit de vitamina D, la hipocalcemia y la hiperfosfatemia me va a producir una hipertrofia de las glándulas paratiroideas con un hiperparatiroidismo secundario, que vamos a ver por qué se produce, y esto a su vez una lesión en el hueso que se llama osteodistrofia renal. El déficit de eritropoyetina me va a producir la anemia. Los trastornos gastrointestinales más frecuentes, la anorexia, la náusea, los vómitos, que es lo que produce por la acumulación de la urea, la creatinina y otras toxinas urémicas. Puede haber gastritis hemorrágica o diarrea. Los trastornos cardiovasculares suele ser una insuficiencia cardíaca, la retención de sodio agua, el déficit de eliminación por un riñón ya insuficiente me va a dar hipertensión arterial e hiperhidratación. Puede haber hipericarditis, que eso me habla de una toxicidad urémica importante, y un aumento de la aterosclerosis. La aterosclerosis en un paciente urémico tiene una progresión acelerada y un paciente de 40 años podría tener una aterosclerosis de un paciente de 60 por los problemas de reacción inflamatoria que significa la insuficiencia renal, lo que me va a hacer que haya más frecuencia cardiopatía isquémica, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, también trastornos vascular periféricos, etc. El trastorno neurológico tiene que ver sobre todo con la acumulación de las sustancias tóxicas. Puede pasar de lo mínimo como insomnio o irritabilidad hasta llegar a las convulsiones y al coma. El trastorno hematológico es la anemia, que puede deberse al déficit de eritropoyetina como al déficit de hierro también. Hay trastorno de la hemostasia, porque las plaquetas tienen un déficit de agregación y es fácil el sangrado por este trastorno funcional de las plaquetas. Hay trastornos hidroelectrolíticos, algunos que ya vimos, retención de sodio y agua, lo que me va a dar edema, hipertensión, y también hay hiperpotasemia porque el riñón ya no puede excretar el potasio, ni el sodio, ni el agua. Y el trastorno ácido-base es una acidosis metabólica con hiato aniónico aumentado, que se debe generalmente a la no eliminación de los ácidos que no son volátiles, como el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Y hay acumulación de hidrogeniones, lo que me va a dar entonces acidosis metabólica y hiato aniónico aumentado. Alguna especificación de por qué hay un hiperparatiroidismo secundario. Como hay una alteración del metabolismo fosfocálcico en una enfermedad renal crónica que se manifiesta por una hipocalcemia, una disminución de la vitamina D3 calcitriol, porque el riñón está fibrosado y se pierde la capacidad de hacer calcitriol, y por un aumento del fósforo, que es porque el riñón ya no puede excretar el fósforo, yo tengo un aumento, tengo entonces una hipocalcemia, una hiperfosfatemia y una disminución de calcitriol que me va a producir estimulación de mi PTH, de la hormona paratiroidea, va a aumentar la producción de esta hormona hipotiroidea, entonces voy a tener un aumento secundario a esa hipocalcemia, secundario a disminución de la vitamina D, secundario al aumento de fósforo. Por eso se los llama una hiperparatiroidismo secundario, porque el hiperparatiroidismo primario cuando tenemos un tumor a nivel de las paratiroides. Este aumento de PTH va a tener su efecto tóxico en el hueso y va a producir lo que se llama una osteodistrofia renal y también tiene un efecto tóxico sistémico.
a nivel de todo el paciente. Entonces esto complica mucho al paciente con enfermedad renal crónica. Y la causa de la anemia específicamente sabemos que se debe al déficit de eritropoyetina, pero también puede deberse a un déficit de hierro. Estos pacientes comen mal y también tienen gastritis por urémica y pierden mucha sangre. Pérdida crónica de hierro es entonces una causa de anemia también. Y también de la déficit de alimentación tienen déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Todo esto puede darnos el déficit de glóbulos rojos. Por eso cuando estudiamos una anemia tenemos que estudiar el hierro y también el déficit de vitamina. Porque si solo le damos eritropoyetina y no le damos hierro y vitamina, no se va a producir de todos modos el glóbulo rojo. Las toxinas urémicas también producen disminución de la vida de glóbulos rojos. El sangrado, por ejemplo, por las alteraciones de la hemostasia, y la inflamación crónica, que significa esta enfermedad renal crónica, también tiene una influencia en el tipo de anemia, así como el hiperparatiroidismo secundario que produce fibrosis a nivel de la médula ósea. Entonces la causa de la anemia en la enfermedad renal crónica es multifactorial. Hay varios factores y hay que tenerlos en cuenta. Entonces, la insuficiencia renal crónica terminal lo llamamos estadio 5, uremia. Y se llama uremia a la suma de todas las alteraciones clínicas y analíticas que vimos recién, atribuido no solo a la retención de producto del catabolismo nitrogenado, sino a muchas otras sustancias y hace que el paciente esté más cansado, que tenga mucha sintomatología, náuseas, vómitos, como vimos, y que su tratamientos ya va por la diálisis, sea esta hemodiálisis o diálisis peritoneal, o por el trasplante renal. Entonces, uremia o síndrome urémico puede ser, se le llama las manifestaciones clínicas de la alteración de la función renal. Y estas alteraciones, estas sintomatologías son atribuibles primero a la acumulación de toxinas, normalmente excretadas del riñón, que se llama toxinas urémicas. Se debe también, como ya vimos, a la pérdida de otras funciones renales, la homeostasis del líquido, de electrolitos, alteración ácido-base, alteraciones endocrinas de la vitamina D, de la PTH y de la eritropoyetina. Y se debe también a una inflamación sistémica que ocurre en todo paciente con enfermedad renal crónica. Esta inflamación sistémica me lleva a dos cosas. Una, a la desnutrición. Y la desnutrición me lleva a una inflamación crónica otra vez. Y la inflamación crónica me lleva a la aterosclerosis acelerada con calcificación vascular. Entonces, esto sería como un resumen de lo que ocurre en un paciente con insuficiencia renal crónica estadio 5 o terminal. ¿Cuáles son estas toxinas urémicas? Algunas son conocidas, la mayoría ya son conocidas actualmente, y la urea es una de las más frecuentes. Ella es, digamos, responsable del 80% del nitrógeno total del organismo, y entonces es una de las más, digamos, que tiene mucho que ver en esta toxina urémica. Pero también hay otros compuestos llamados compuestos guanidínicos, la guanidina, la metilguanidina, dimetilguanidina, creatinina, ácido guanidilsuccínico, que también son consideradas como toxinas urémicas, aunque en menor medida. Los uratos y los hipuratos, los subproductos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos, como el triptófano, tirosina, fenilalanina, que normalmente era eliminada rápidamente por el riñón, en el caso de la insuficiencia renal se acumula y también se los llama toxina urémica porque dan los síntomas que tiene este paciente. También se ha visto poliamida, inositol, fenoles e indoles que se acumulan progresivamente en el paciente urémico. Entonces, las consecuencias fisiopatológicas
en la insuficiencia renal crónica es la retención de productos tóxicos o toxinas urémicas, que en condiciones normales se van a excretar por el riñón. 2. Aumento de algunos productos hormonales en sangre como la hiperproducción de PTH. La falta de catabolismo de algunas hormonas polipeptídeas como es la insulina y el glucagón. La menor producción de determinadas hormonas o metabolitos como son la eritropoyetina y la 1,25-OH-D3 o calcitriol. Y se produce cambios adaptativos del riñón para manejar la homeostasis del medio interno como alteraciones hidroelectrolíticas y ácido base. La uremia se aplica entonces como la manifestación a todas estas manifestaciones clínicas, pero específicamente se han determinado algunas sustancias que son responsables de algunos de los síntomas. De la urea se ha visto que favorece la anorexia, es decir, el no tener apetito, el malestar general del paciente, debilidad generalizada, los vómitos, la cefalea y los temblores. La creatinina no es una toxina urémica muy importante, pero la conversión de la creatinina en metabolismo como la metilguanidina sí me puede ocasionar algunas alteraciones. Las guanidinas son los que son considerados los tóxicos más potentes, toxinas urémicas más potentes. El ácido guanidínico succínico impide la activación del factor 3 plaquetario y para producir el adenosinfosfato y produce entonces una disfunción plaquetaria. El mioinositol, un componente de la mielina, es el causante de la neuropatía periférica de los pacientes urémicos. La neuropatía periférica se caracteriza por una desmielinización de los nervios periféricos con alteraciones de la sensibilidad, sobre todo. Y las moléculas medianas, aquellas que van entre 500 y 12.000 Dalton, son algunos compuestos nitrogenados que no pueden eliminarse cuando tengo una insuficiencia renal crónica y ayudan producen en el paciente ciertas alteraciones, sobre todo a nivel de los tejidos sinoviales y lesiones a nivel de las articulaciones. En conclusión, podemos decir que la insuficiencia renal crónica es un deterioro progresivo de la función renal y que me altera, me produce una disfunción del glomérulo y del túbulo, que me va a producir, por un lado, pérdida del manejo de agua y electrolito, por lo cual yo voy a tener poliuria, isostenuria, que significa que la osmolaridad de la orina es siempre la misma, porque el riñón y los túbulos pierden la capacidad de concentrar la orina. Disminuye su capacidad de eliminar sodio y eliminar potasio. Tengo eliminar sodio, la disminución del sodio generalmente se debe porque los túbulos no pueden reabsorber. Entonces todo esto a nivel, los electrolitos tienen su explicación por lesión a nivel de los túbulos. La retención de hidrogeniones con pérdida de bicarbonato, quiero decir de ese ácido carbónico, me va a dar la acidosis metabólica que conocemos porque se retiene hidrogeniones como vimos. La retención de sustancias tóxicas o urémicas es lo que yo puedo saberlo porque me aumenta la urea, me aumenta la creatinina, aumenta el ácido úrico, etc. Tanto esta retención de sustancias y acidosis metabólicas, las alteraciones del calcio y fósforo, entonces están relacionadas con los dos. La liberación de renina me produce estimulación, ¿verdad? Y de la angiotensina 2 y ayuda a la hipertensión arterial del paciente, aunque esta hipertensión arterial también es debida por la retención de sodio y agua. Y el déficit de eritropoyetina es la principal causa
de la anemia, aunque no es la única causa y hay que buscar las otras causas. Entonces, toda esta disfunción, alteración de la función renal, me van a dar alteraciones cardiovasculares, digestivas, neurológicas, óseas, pulmonares, dérmicas, etc. Como un resumen, podemos decir que la evolución de los estadios de la enfermedad renal crónica está también relacionado con el nivel de nefronas que yo tengo y los síntomas que tiene el paciente. Esto le sirve sobre todo para el clínico y en la clínica nos sirve mucho para saber en qué estadio vamos a encontrar a nuestro paciente y vamos a decir entonces qué tratamiento podemos hacer. El estadio 1 sabemos entonces que tiene un filtrado glomerular normal y no hay síntomas. El estadio 2 ya hay una ligera disminución del filtrado glomerular. Eso quiere decir que algunas nefronas ya se han destruido, pero tampoco tengo síntomas de uremia. Cuando estamos en estadio 3A, hay una disminución leve a moderada del filtrado glomerular, pero tampoco en este estadio hay tantos síntomas, aunque el número de nefronas ya ha disminuido mucho más que el anterior. Cuando estoy en el estadio 3B, entre 30 y 40, es una disminución moderada a grave. Tengo ya alteraciones, puedo tener alteración de mis glóbulos rojos, el paciente ya puede estar desnutrido, puedo tener dolores óseos porque ya tengo alteraciones del metabolismo fosfocálcico y ya tengo una alteración del paciente, tengo síntomas que me revelan alteración de función renal. Y los estadios 4 y 5 ya son estadios muy progresivos. Aquí ya tengo todos los síntomas del síndrome urémico. Entonces, cuando yo diagnostico el filtrado glomerular al paciente en este estadio, sé que no tengo que buscar síntomas tampoco en el estadio 2. En cambio, a partir del 3 ya debo estar buscando síntomas y siendo un tratamiento específico. Aunque sé que solamente en el estadio 1 y 2 puedo evitar la progresión hacia diálisis o trasplante del paciente. Resumiendo, ¿por qué ocurre lo que acabamos de ver? Ocurre porque al disminuir el número de nefronas, tengo una disminución, al disminuir mi masa de nefrona, tengo la compensación de las restantes, pero esta compensación lesiona más las nefronas. Cuando hay más cantidad de sangre por nefrona, por disminución de mi número de nefrona, tengo una hiperfiltración. Esta hiperfiltración por esta hiperfiltración tengo proteinuria. Y esta proteinuria, al ser captado por las células tubulares, tengo lesiones a nivel tubular e intersticial. Este aumento de hiperfiltración me va a dar glomerulosclerosis, que también va a ir destruyendo más nefronas, lo cual se va a ver por el factor de crecimiento, activa el factor de crecimiento y citocinas inflamatorias, y a nivel tubular también y celular, glomerular, puedo tener el aumento de los fibroblastos, que todo me va a aumentar la cicatrización renal, y al aumentar la cicatrización renal voy a destruir más nefronas. Entonces las nefronas, ese poder de compensación que tienen las nefronas, es lo que a la larga le destruye a la nefrona por la proteinuria, por la reacción inflamatoria, por los factores de crecimiento, esta reacción inflamatoria que ocasiona este proceso de disminución del número de nefronas. Bien, vamos a ver un tipo de preguntas en el cual es muy importante para recordar para ustedes la función de cómo se produce esta disminución del número de nefronas. Por ejemplo, la disminución del número de nefronas del riñón produce hiperfiltración glomerular, proteinuria y fibrosis intersticial. Aquí es una pregunta netamente de memoria.
pero que tiene que ver con las cosas que ustedes deben saber de un proceso de lesión, de disminución del número de nefronas. Todas las respuestas son correctas. La siguiente, el factor de crecimiento beta, que favorece la fibrosis intestinal en la progresión de la insuficiencia renal crónica, su producción está estimulada. También aquí intentamos que ustedes sepan la importancia que tiene este factor de crecimiento beta y ciertas sustancias que ellas tengan, en que aparezca este factor de crecimiento. La angiotensina 2, la aldosterona o el aumento de paratormona. Aquí deben saber que la angiotensina 2 y la aldosterona, qué función tiene para aumentar este factor de crecimiento beta y cuál es la función de la paratormona. La paratormona actúa sobre todo en la regulación del metabolismo porocálcico. Entonces no tienen que ver con la fibrosis en sí o la producción de trastorno de crecimiento beta, por lo menos no fundamentalmente. Aquí aquí vamos a la respuesta entonces es la aldosterona y la angiotensina 2. Entonces ponemos que la respuesta correcta es A y B. Paciente de 30 años con el diagnóstico de glomerulonefritis crónica y un filtrado glomerular de 40. Aquí ya debemos recordar entonces cuál es el grado de los estadios, cuáles son los estadios de enfermedad renal crónica, y aquí fácil, 40 es grado 3. Este paciente con grado 3, ¿qué síntomas voy a tener? Primero, no voy a tener urea creatinina normal. Segundo, la creatinina va a ser mayor de 3 poliuria, nictuna, hipertensión arterial, etc. Y síntomas de uremia. Esto es estadio 4 y esto ya es estadio 5. Entonces, la poliuria y nicturia con ligero aumento de la creatinina es la respuesta correcta. Y lo otro, lo que queremos que sepan es cuáles son las alteraciones que encontramos en una insuficiencia renal crónica, cuáles son los síntomas que va a tener por las alteraciones que tengamos. Entonces, hay que saber que tiene una alteración hidroelectrolítica, ácido básica, un déficit de eliminación de toxinas urémicas, entonces cuáles son las toxinas urémicas y los trastornos endocrinos. Pero no solamente hay que saber cuáles son, también tienen que saber cuáles son los mecanismos de producción de estas alteraciones. Y eso lo vimos específicamente anteriormente. Bueno, hasta aquí por ahora. Buenas tardes.